Saludos cordiales, sean todos ustedes bienvenidos al Canal 8, antiguo Canal 9 de la isla de San Miguel de la Palma, y bienvenidos al programa de Directo al Objetivo, un programa en el que entrevistamos a personalidades de la vida insular palmera. En esta ocasión tenemos que agradecerle y el que ha aceptado la invitación de estar con nosotros a don José Izquierdo Botella, consejero de Planificación, Sanidad e Innovación Tecnológica del Cabildo Insular de La Palma. Don José, bienvenido. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Bien, vamos a hablar de las distintas áreas que ocupan y preocupan al señor consejero del Cabildo, de las que tiene una relación más directa, una responsabilidad más directa. Pero antes sí que vamos a hacer algunos trazos relacionados con su vida profesional, con su vida de médico. Don José obtuvo el título de médico por la Universidad de La Laguna muy joven, a los 23 años, y cursó sus estudios, en consecuencia, diríamos que en los umbrales de la transición democrática, ¿no? Bien, ahí ya nos nacen dos preguntas de entrada. ¿Por qué medicina y cómo vivió aquella época de la transición en el ámbito lagunero? Bueno, el porqué de la medicina, aunque pueda parecer lo contrario al verme ahora, yo de pequeño fui un niño muy enclencle, muy enfermizo y acudía con mucha frecuencia al médico. Me llevaban constantemente porque no comía, porque estaba enfermo. Y había un médico, don Lorenzo Llabrés, que fue el médico de mi familia. Era una persona que a pesar de la distancia y los años que tenía, pues una persona que siempre emanaba mucha humanidad, una persona que se hacía querer y siempre me dejó esa cosa de la bondad de ser médico, ¿no? Tengo que ser sincero también, hasta un momento tuve dudas también en otra profesión que podía ser la de arquitectura. Me gustaba mucho el dibujo, me gustaba mucho el diseño, pero en un momento tuve que tomar la decisión y opté por medicina, y bueno, estoy muy contento de haber tomado esa decisión. No se ha arrepentido de Para nada. Don Lorenzo Llabrés, hay que recordar, fue un médico, digamos, efectivamente muy humano. Yo llegué a conocerlo en Tenerife, digamos, en la consulta que tenía cerca de la Recova, y entonces, y bueno, hacía muchísimos años, claro. Y entonces don Lorenzo era una humanidad personificada, ¿no? Era no solo decir, de esto también hablaremos, los médicos a veces, si no curan, que muchas veces curan, pero si no restablecen la salud, sí que levantan el ánimo y precisamente con sus actitudes, con su cercanía, cuando se produce esa cercanía, con estar simplemente con el enfermo y escucharlo, ¿no? Sí, yo pienso que en la relación médico-enfermo es fundamental eso que estás comentando. O sea, un médico puede ser un sabio en su profesión, pero si no transmite humanidad, no transmite confianza, no transmite apoyo, es difícil que el enfermo pueda curarse. Claro. Uno va a un médico que ha tenido un problema con él y ya le puede dar lo que le dé, que no lo va a curar. No lo va a curar. Bien, volveremos ahora con la medicina, pero vamos a dar ese salto al ambiente político de esos años de estudiante universitario en La Laguna. Bien, eran unos años, como todos conocen, unos años difíciles, un momento de incertidumbre. Acababa la dictadura y en España pues se iniciaba la democracia, ¿no? Eran momentos difíciles, eran momentos de gran agitación, de gran preocupación. Y bueno, las universidades la verdad que estaban politizadas y estaban muy inquietas, cosa que yo en este momento veo en mis propios hijos, una universidad más conformista, una universidad más que aceptan todo, no discuten nada, bastante más individualista, quizás mejor formados que nosotros, pero sí echo de menos aquella inquietud y aquel gusanillo que teníamos. ¿Los debates políticos y todo eso le quitaron mucho tiempo de horas de estudio sobre los libros de medicina o no? Pues yo nunca fui esa persona excesivamente integrada en una opción política. Sí, estaba inquieto como todos, acudíamos como todos a aquellas asambleas, a aquellas manifestaciones, pero no milité nunca en ningún partido. Ningún partido, sí. Bien, don José, usted se especializa precisamente en medicina familiar y comunitaria, y ha sido médico titular de diferentes municipios palmeros a partir de 1978, ¿no? Y además durante varios quinquenios, ¿no? ¿En qué lugares destacaría, digamos, o si quiere enumerarlos a todos para no dejarse a ninguno,
los distintos municipios en que ejerce la medicina y qué recuerdos más sobresalientes conserva de cada uno de esos sitios, ¿no? Bueno, la primera vez que empecé a trabajar como médico en la isla de La Palma, estuve trabajando un tiempo en Tenerife en una clínica y después de un viaje al extranjero me fui a Suecia y de Suecia volví y empecé a trabajar en Tijarafe. Era mi primera experiencia donde tenía la máxima responsabilidad del municipio yo solo. Era un municipio donde no había ni luz eléctrica en aquella época. Todavía no tenían luz eléctrica. No había luz eléctrica eléctrica en todo el municipio, sino solamente en un barrio. Y bueno, fue una experiencia... Pero ni siquiera con motores ni nada. Sí, con motor había en el centro, en el casco. En el casco, pero en los barrios no. No había luz todavía. Y entonces, bueno, era esa experiencia de ir a las casas sin luz eléctrica, con aquella linterna de noche. Estabas de guardia 24 horas y para mí fue una experiencia muy grata y donde aprendí muchísimo, no solamente medicina, sino aprendí de lo que es la vida y lo que es un médico. Bien, y después de Tijarafe, ¿qué otros lugares? Después de Tijarafe ya me presenté a las oposiciones a nivel nacional y conseguí la plaza de Punta Llana. Punta Llana es en el municipio que, bueno, para los que no lo conocen, está limítrofe con Santa Cruz de la Palma. Y bueno, desde entonces he ejercido siempre ahí hasta esta fecha. Bien, ese ejercicio profesional, tanto en Tijarafe, sobre todo en Tijarafe, también en Punta Llana, ¿le ha permitido a usted, digamos, ahondar en el conocimiento profundo de las personas, de los hogares, también de algunas de las dimensiones del espíritu de la isla, ¿no? Sí, evidentemente, el ejercer la medicina es entrar en lo más profundo de cada uno de los domicilios de las casas y es conocer la problemática de todas y cada una de las personas. En Tijarafe, mientras trabajé en Tijarafe, hice muchísimas guardias en los llanos, en toda la comarca que era Tazacorte, Los Llanos, El Paso. Después, durante muchísimos años, estuve trabajando en Punta Llana, pero haciendo de médico también en Barlovento y en Sauce, y en Santa Cruz de la Palma, por lo tal prácticamente he trabajado casi en la totalidad de la isla. Y bueno, efectivamente te da un conocimiento muy profundo de lo que en realidad es la isla y sus personas, ¿no? Una isla muy enriquecedora, pero también, digamos, muy multiforme en espíritu, ¿no? Muy diversa. Bueno, la isla de La Palma sí, es diversa, pero yo creo que esa es la riqueza de un pueblo, ¿no? La diversidad. Si tuviera que caracterizar de alguna manera la isla de La Palma, es un pueblo muy trabajador, un pueblo muy arraigado a su tierra, muy defensor de lo suyo, una isla también muy tolerante. Una isla, yo creo que mucho más avanzado que los tiempos que corrían. La isla de La Palma, ya en aquellos siglos, pues era donde entraba la ilustración, ¿no? Sí. ¿Y se ha estancado de alguna manera o no? Bueno, digo en cuanto a espíritu. Yo pienso que no, La Palma sigue manteniendo ese talante de tolerancia, ese talante de aceptación de las diversas formas de vida. Y yo creo que el palmero es una isla muy tolerante, es una isla que admite bien todas las culturas, no se cierran banda con nadie, ¿no? Oiga, señor Izquierdo, ¿y usted cree que a la medicina le falta hoy un énfasis humanizado? Bueno, yo creo que la medicina, a medida que ha ido profundizando en tecnología, en aparataje, en mejores diagnósticos, evidentemente lo que se ha ido perdiendo es el tiempo. Y en el tiempo se ha perdido una parte muy importante que son los aspectos humanos, la proximidad a las personas. Y yo creo que en ese sentido sí ha perdido la medicina. Yo creo que habría que hacer un esfuerzo para retomar de nuevo ese aspecto fundamental en el tratamiento, que es la proximidad, el aspecto humano de la persona que uno va a tratar, ¿no? Sobre todo más quizá en los ambientes o los entornos de las ciudades que todavía en los medios rurales. Yo creo que todavía en el entorno rural se mantiene más esa proximidad. El médico todavía es más amigo de la familia. En las grandes ciudades el tiempo, la prisa hace que todo sea más anónimo y que muchas veces esa proximidad de enfermo con el médico no ocurra con tanta frecuencia. Yo pienso que eso es un hándicap que estamos teniendo y que tenemos que retomar porque es una parte muy importante del tratamiento, ¿no? El otro día yo leía un trabajo sobre médicos que a su vez son pacientes de cáncer y un poco cómo estaban fomentando, sobre todo en Cataluña, los foros, digamos, informativos y los foros de pacientes, precisamente buscando el facilitar a los pacientes mayor información para que cada uno en sus dolencias, claro,
para que a su vez sean capaces de opinar, de tomar decisiones cuando son consultados por los médicos, incluso de comprenderlos. ¿Usted cree que falta muchas veces al enfermo, le falta información, o que el enfermo no se atreve a tener esa información? Porque a veces puede ocurrir que el médico esté dispuesto a informar, si no al enfermo, a la familia, tal, y que sea la propia familia o el propio enfermo los que no quieran saber nada o esas cosas ya no se dan. Sí, yo creo que un aspecto muy importante de la enfermedad es la incertidumbre del no saber qué es lo que va a pasar, ¿no? Los médicos solemos decir que somos muy malos pacientes. Mi mujer me lo dice, que es médico también. Pero es cierto que muchas veces las personas no conocen y ese no conocer le genera una mayor incertidumbre, ese desasosiego del no conocer. Yo estoy seguro de que si la gente preguntara abiertamente, los médicos y la sanidad en general no tendrían ningún problema en informar. Pero muchas veces el que va con prisa sorprende, claro. El paciente lo conoce y el paciente entiende que no debe preguntar algo que todo el mundo sabe. Y al final... los unos por los otros falta información. Efectivamente. Mire, como usted sabe, según el Barómetro Sanitario de 2005, presentado en marzo pasado por la ministra doña Elena Salgado, para los españoles, según este barómetro, el Sistema Nacional de Salud funciona bien o muy bien. Y en cambio ahí, salud bien o muy bien. O sea, nada de regular ni mal. ¿Eso es triunfalismo, es resignación, es, como diría yo, exagerar un poco las cosas o tiene parte de objetividad? Es difícil como médico decir qué es lo que ocurre en la sanidad porque la tendencia de todo el mundo es a desconfiar. Dice, claro, él lo dice. Lo dice el médico por algo será. Un tema corporativista, ¿no? Sí. La realidad es la siguiente. La sanidad es algo que nos afecta a todos y todos tenemos un concepto de lo que debería ser la sanidad. Muchas veces pues los patrones son las películas, son esas series maravillosas donde los médicos saben de todo, son fantásticos, amigos, maravillosos, nunca hay lista de espera. Y después hay una realidad que es que la sanidad es un servicio público que hay que prestar, que como tal servicio público pues, tiene unos condicionantes y fundamentalmente en este momento los condicionantes son económicos. España es un país donde invertimos muy poco en sanidad, invertimos un punto por debajo de la media europea, o sea, son muy pocos los países europeos que invierten de su Producto Interior Bruto menos que nosotros. Sin embargo, con ese poco que invertimos, pues tenemos una cartera de servicios muy amplia. Efectivamente, estamos siempre pagando ese déficit de que no invertimos lo mismo que el resto, ¿no? La propia Organización Mundial de la Salud pues, ha reconocido la sanidad española como la sanidad más eficiente. O sea, quiere decir esto que con los métodos que emplea alcanza cotas más elevadas. Evidentemente hay países donde invierten mucho más que nosotros y pueden dar unos servicios, pues en algunos casos, mejores que los nuestros. Pero que hay que ser consciente de que la sanidad es aquella a la que nosotros podamos invertir y aquello que nosotros podamos hacer. Cada país tiene su nivel y no por más llega un momento en que o inviertes o no puedes hacer más. Por eso yo pienso que globalmente la sanidad española creo que es una sanidad buena, mejorable, pero comparativamente con el mundo creo que es una buena sanidad. Y si no, invito a cualquiera a tener una gastroenteritis en Londres, una neumonía en Roma y una torcedura de tobillo en Nueva York, y después de pasar esas tres experiencias venir a decir cómo está nuestra sanidad. Y bueno, la sanidad canaria es una expresión más de lo que es la sanidad española, ¿no? Iremos a la sanidad canaria, vamos por grados, y también a la sanidad palmera. Vamos por grados, ¿no? En ese mismo baremo, es decir, esa es la opinión de que funcionaba bien o muy bien, era la opinión de los ciudadanos, ¿no? Por eso hablaba yo de resignación o de... con dos puntos negros, el tema de la lista de espera para la cita con especialistas, lista de espera para intervenciones quirúrgicas y una desigualdad en cuanto a la calidad de asistencia entre los medios urbanos y los medios rurales, ¿no? Es decir, esto, sí, de modo global le parece razonable. Digamos, estamos hablando del conjunto español, ¿no? Es posible que en el conjunto de la nación haya zonas muy desfavorecidas donde efectivamente hay una diferencia importante.
pero de verdad creo que en Canarias no hay esa gran diferencia. Es cierto que en algunas islas no existen todos los servicios, muchas veces porque es que no puede haberlos, porque no hay casuística como para tener desplazados especialistas, pero vamos, yo entiendo que no hay esa gran diferencia en lo que es la asistencia sanitaria en el entorno rural actualmente en Canarias, estoy hablando de Canarias, sí. que en las capitales, ¿no? Mire, esto ya inmersos en el Servicio Canario de Salud, ¿cómo describiría usted la situación sanitaria, primero en el conjunto del archipiélago y luego de modo específico en la isla de San Miguel de la Palma? Habida cuenta, por otro lado, de que don José Izquierdo, tendríamos que aclarárselo pues a aquellos de ustedes que no estén al tanto, también cuenta con experiencia como director del área de salud de La Palma durante 4 años, ha sido responsable del área de salud. Bien, ¿qué descripción nos haría, digamos, desde el punto de vista del Servicio Canario de Salud, del funcionamiento del Servicio Canario para el conjunto del archipiélago y para la isla de La Palma? La descripción de la sanidad en Canarias yo creo que no difiere mucho de lo que es la situación global de la sanidad nacional. Es una sanidad donde no se invierte todo lo necesario y en Canarias pues tenemos varios hándicaps añadidos. En Canarias tenemos la fragmentación del territorio que hace que haya que supradotarse de más cosas que a lo mejor no son necesarias en una comunidad como Castilla-La Mancha. Claro. En Canarias tenemos que tener 7 unidades unidades de paliativos, 7 unidades de emergencia, sí, para determinadas asistencias 7, o sea, porque tiene que existir todo duplicado. Entonces, todo esto provoca un incremento del gasto. Los transportes de una isla a otra suponen también un incremento del gasto. La población flotante que soportamos, y es un aspecto muy importante que muchas veces no valoramos, hay que tener en cuenta que en Canarias estamos atendiendo a muchísimas personas que por razones de viaje turística están consumiendo la sanidad y esos dineros no son revertidos de nuevo a la sanidad canaria. A nosotros nos consta que hay muchísimas personas nórdicas que vienen a Canarias a ponerse prótesis de cadera y que muchísimos turistas vienen y se van a su país con una bolsa de medicina compradas aquí porque les salen muchísimo más barato. Todo eso pues provoca un gasto. El Servicio Canario es un servicio relativamente joven, hay que tener en cuenta que las transferencias no hace mucho tiempo que están, pero bueno, yo creo que en Canarias globalmente la sanidad ha mejorado muchísimo en los últimos 10 años y si no me remito mi propia experiencia, yo tenía que llamar a la Cruz Roja y muchas veces me decían que el chofer estaba en Los Plátanos y teníamos que esperar a que llegara. Claro. O sea, era otra sanidad completamente, tenemos otro servicio. Hombre, esto no puede ser un canto de maravilla, tenemos muchos problemas y uno de los problemas que tenemos son esas listas de espera. O sea, no se pueden tener, no puedo decir que la sanidad funciona bien cuando tarda 1 año y medio en que lo vea un traumatólogo, cuando tarda 1 año en que lo vea un ginecólogo. Pero lo que sí no es menos cierto es que ante cualquier accidente de tráfico grave, un infarto, una emergencia, nos atienden inmediatamente y nos utilizan hasta la última tecnología que existe sin escatimar en gasto, ¿no? Habría que introducir, según su criterio, o cabe introducir en el Servicio Canario de Salud, sobre todo desde la panorámica de islas que no sean capitalinas. Yo me resisto a llamarlas menores, porque entiendo que las islas no son ni mayores ni menores, cada isla... Hay quien las llama no episcopales, ¿no? Cada isla tiene su personalidad y por lo tanto establecer adjetivos de esa índole me parece siempre que no es respetuoso con la personalidad de cada isla, precisamente, ¿no? Pero a su juicio habría algunas cuestiones que mejorar en ese sistema, o que es viable, ¿no? De mejora en ese sistema canario de salud. Hombre, todo servicio es susceptible de mejorar y seguramente el Servicio Canario de Salud sí. Una de las problemáticas que tienen las islas menores, no capitalinas, es que la dificultad que tienen para acceder a especialistas. Hay que tener en cuenta que por las razones que fueran, en su día se tomó la decisión de crear un número determinado de especialistas y en algunas especialidades pues estamos deficitarios. Nos cuesta muchísimo conseguir especialistas en las islas y los sistemas de gestión, los sistemas retributivos que hay, pues son muy rígidos y muchas veces pues impiden que el especialista acuda a islas menores. Yo creo que en ese sentido sí habría que ir a una mayor descentralización y una adecuación de los sistemas retributivos para conseguir que las islas en ese sentido se equiparen. Lógicamente un buen especialista, si lo ofrecen trabajar en el hospital universitario, lo ofrecen trabajar en una residencia como de La Gomera, El Hierro, La Palma, Fuerteventura,
pues lógicamente la decisión estaría tomada, ¿no? A no ser que lo contraten. Precisamente ese aspecto privatizador que parece ser que tiende a realizarse de las consultas de traumatología, de ginecología, de oftalmología, ha sido considerada recientemente por el sindicato intersindical Canaria como ellos dicen, como una acentuación del desguace del sistema público sanitario. ¿Usted comparte ese diagnóstico de que se esté desguazando de alguna manera el sistema público? Bueno, si entendemos que se están separando en trozos, sí. Pero lo que hace falta es que esos trozos, una vez separados, funcionen como un todo. Reitero, o sea, la gran problemática de la sanidad es la parte económica. No nos olvidemos, la sanidad se financia vía presupuesto y los presupuestos crecen todos los años lo que crecen los presupuestos generales del Estado, o muy poco más. Sin embargo, los avances tecnológicos, los incrementos diagnósticos, el coste de las medicinas, pues todo eso crece a un precio muy superior, se eleva muchísimo más que el propio presupuesto. Y eso hace que constantemente pues haya que adoptar decisiones que sirvan para poder sacar adelante la sanidad. Y bueno, bastante contentos tenemos que estar con la sanidad que hay, que podemos tener la cartera de servicios que hay. Pero yo creo que si no se toman decisiones va a ser muy, 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 muy difícil mantener esta cartera de servicios totalmente gratuito para todos los procesos, porque va a ser muy difícil, porque el dinero es el que hay. Y me remito al esfuerzo que tiene que hacer todos los años el propio gobierno de Canarias para cubrir esos déficits que el sistema sanitario de Canarias está produciendo por el problema de financiación, ¿no? Sí, en el sistema nacional ya se está empezando a hablar tímidamente de algún sistema de copago de alguna de las cuestiones, ¿no? Sí, sí. Aunque sea inicialmente de modo simbólico y poco a poco ir a más, ¿no? Sí, más como un elemento disuasivo que en realidad recaudador. Claro. Si tenemos en cuenta que pudiéramos aplicar 1 o 2 euros a cada uno de los usuarios, posiblemente el sistema recaudativo que habría que implantar sería mucho más costoso que ese dinero, ¿no? A lo mejor como elemento disuasor, que de verdad la gente vaya al médico solo cuando está enfermo, que no hiperfrecuente las consultas. En ese sentido, sí. Don José, háblenos del complejo sociosanitario de ámbito solar Palmero, ¿no? Bueno, la isla de La Palma es una isla, como todos conocen, una isla donde hay muchísima población mayor y como tal pues tenemos déficit en camas de índole sociosanitario. En la isla de La Palma había una residencia antigua que se cambió por un buen hospital, un moderno hospital recientemente inaugurado, que es el Hospital General de la Isla de La Palma. Eso generó pues, un espacio físico que quedó vacío, que quedó sin uso, y unas zonas que se acometieron como obra en su momento, pero que nunca se culminaron. Entonces, en ese sentido, se pensó que sería muy importante la utilización y la reutilización de esos espacios para dedicarlos a esos usos, ¿no? A esas personas mayores. Personas mayores. ¿Pero como residentes crónicos o no? Como crónicos, como centros de día, ya, como centros de despeje familiar, como lugares de paliativos, como personas que de medio, alto y bajo requerimiento. O sea, que todo fuera en su globalidad un complejo. Un complejo que, bueno, nos ha costado y nos está costando mucho poner en marcha, sobre todo teniendo en cuenta la gran inversión que hay que hacer. En este momento, pues, estamos hablando de las dificultades que tiene Sanidad, pues lógicamente tiene muchas dificultades para aportar. También estamos hablando de asuntos sociales. Asuntos sociales, se está haciendo un gran esfuerzo en Canarias y, bueno, cada vez estamos viendo que cada vez se está invirtiendo más, pero cuanto más dinero se pone, más dinero se va necesitando porque van aflorando las necesidades. Y por desgracia, pues la lógica que está llevando es que las personas mayores cada vez van dependiendo menos de la familia y más de asuntos sociales. Yo creo que es un defecto o algo que nos está llevando a todos a abandonar a nuestros mayores. Y bueno, antes la persona mayor pues vivía en su casa hasta los últimos extremos y hasta el fin de sus días. Y bueno, por desgracia, las personas trabajan más y las familias viven en entornos más reducidos. Y bueno, la tolerancia hacia las personas mayores, por desgracia, va disminuyendo. Y claro, esto hace que la propia sociedad en su conjunto tenga que afrontar esos problemas, ¿no? Vamos a ver cómo empieza a aplicarse a partir de enero del 2007, pues, en fin, la nueva ley de dependencia, que, como usted sabe, pues está en este momento ya camino y ahora ha llegado al Congreso de los Diputados para su debate. Y todos estamos mirando esa ley de dependencia. Y vamos a ver, y usted me imagino que como consejero de la Palma también
estará pendiente porque claro, se ha hablado de millones, se ha hablado de inversión del Estado, pero ahí tiene que invertir también las comunidades autónomas, tienen que invertir los ayuntamientos, y vamos a ver de dónde. Porque claro, el problema de las cifras está en el dónde. Pero antes de que toque este asunto de máxima actualidad, sí me gustaría un poco, si le parece bien, cómo queda, digamos, de cara al futuro, o qué plazos hay, o qué perspectivas hay sobre el complejo sociosanitario. Bien, el complejo en este momento se está redactando el proyecto de la globalidad, pero es un proyecto que hay que ir desarrollando en el tiempo y económicamente hay que irlo implementando porque es muy costoso. Se están haciendo otros esfuerzos en la isla, en otros centros, repartidos por los diferentes municipios, pero entendemos que ese espacio físico que ya está, pues deberíamos de cubrirlo con ese gran centro. Nuestra idea es iniciar las obras ya en este año, aunque entendemos... ¿Dentro del 2006? Sí, a finales de 2006 ya vamos a iniciar obras, pero lo que sí es cierto es que va a ser muy difícil que se culmine la totalidad del complejo, puesto que bueno, tiene que ser algo que tiene que ir progresivo y paulatino. ¿El Cabildo, las arcas del Cabildo van a apoyar, digamos, sustancialmente este proyecto? Bueno, ya las arcas del Cabildo, por cierto, bastante... ¿Saneadas? Bueno, ¿O no? Si entendemos por saneado la capacidad de endeudamiento, el Cabildo de La Palma podemos decir que es una entidad absolutamente sana, pero lógicamente... ¿No está entrampada? Como en todas las economías familiares, hay que vivir de acuerdo a sus necesidades, y si bien es cierto que el Cabildo de La Palma pues tiene posibilidad de endeudarse y no tiene esos agobios económicos que pueden tener otras instituciones, sí tenemos unos presupuestos muy reducidos, unos presupuestos muy concretos que no nos permiten hacer pues muchas más alaracas de las que lo que podemos, porque podríamos entrar en la otra situación perversa de entrar en esa situación de agobio económico y de caos, ¿no? Y en ese sentido pues hacemos lo que podemos, pero hasta donde podemos, ¿no? Pero hasta donde pueden. Bien, entonces, bueno, es una buena noticia que puedan quizás las obras empezar en el 2006, y estamos hablando de una ejecución de varios años, claro. Sí, efectivamente, eso tiene que ser un proyecto plurianual que afecta por una parte al Hospital de Crónicos, la otra zona del Hospital de Día, la zona de Alzheimer, la zona de paliativos, la zona de centro de día, que todo eso hay que irlo desarrollando poco a poco. Y nosotros estamos muy ilusionados con esa ley que en este momento está... La ley de dependencia, vamos a hablar. ¿Cuál es un punto de vista? Porque a mí siempre me ha parecido, desde que se anunció, me ha parecido, vamos, digo, desde el punto de vista periodístico, pues bueno, pues un acierto social, tal. Ahora, yo siempre he tenido mis dudas en las dificultades que va a tener su puesta en marcha, ¿no? Sí, efectivamente, o sea, nadie puede ir en contra de una ley que está orientada hacia los más desfavorecidos. Lógicamente es una ley que todo el mundo tiene que acoger con júbilo, ¿no? Claro. Yo creo que eso es bueno y es positivo para que España y para que Canarias camine. Ahora, volvemos a lo de siempre, ¿no? La parte de la financiación de todo eso, ¿hasta dónde podemos llegar? O sea, estamos dando unas expectativas que a lo mejor en su momento no vamos a poder desarrollar. Esa es la incógnita que todos tenemos. De todas formas, yo creo que cualquier esfuerzo que se haga para ese colectivo que hasta ahora ha sido pues, un poco abandonado, yo creo que es positivo y todos tenemos que estar muy contentos de que se desarrolle, ¿no? Claro, pero por ejemplo uno de los aspectos al menos del proyecto de ley, uno de los aspectos pues es el de la asistencia incluso domiciliaria, retribuida, pero claro, con personal cualificado, es decir, porque muchas veces o sea, no basta con el atendimiento elemental de subvenir a las primeras necesidades, a las necesidades básicas de la persona dependiente, sino también ir a otros tratamientos, ¿no? Y ahí es donde me imagino que, con independencia de alguna que otra picaresca que se podrá dar siempre, aunque también el proyecto de ley habla de sanciones, lo cual de entrada ya a uno periodísticamente se le... bueno, vamos a ver si el propio instrumento legal habla ya de sanciones, sí, es que el propio legislador... Algo intuye, ¿no? El propio legislador no ve las cosas claras, ¿no? Sin duda va a tener que ser objeto de mucho diálogo, ¿no? Me imagino. Digo, de diálogo de los responsables públicos, claro. Sí, yo creo que esto es una ley que arranca, que con el tiempo habrá que irla modulando y matizando y sobre todo ajustándola a la realidad. Esto que surge como un todo, pero el tiempo nos dirá hasta dónde y cómo vamos a ir caminando en esa ley, ¿no? Yo entiendo de que soy un defensor a ultranza de que las personas
no institucionalizarlas, no internarlas en centros, que todo el mundo pueda vivir en su domicilio el máximo tiempo posible. Y si conseguimos con el esfuerzo, mediante catering, mediante apoyo domiciliario, mediante limpieza, mediante apoyo de otro tipo, mantener a las personas hasta el fin de sus días en su domicilio, yo creo que eso es lo mejor, ¿no? Eso es lo ideal. Y que la institucionalización, que el ingreso en un centro, pues sea el último recurso y la última decisión, prácticamente como el fracaso de lo que es la asistencia social. Don José, vamos con otras parcelas de su responsabilidad, vamos con la parcela de la planificación. Parcela bastante polémica en la isla de La Palma, ¿no? Lo de planificar. Bueno, yo creo que la planificación es polémica en todas partes, ¿no? Todo lo que sea tomar decisiones. En el momento que tomamos el territorio ya empieza la claro, desde que se toman decisiones, pues hay quien está de acuerdo con esas decisiones y las aplaude, y hay quien no está de acuerdo y silba, ¿no? Entonces la planificación está sujeta, pues, a la crítica y a la controversia. En este caso concreto, la isla de La Palma, pues estamos en un momento de tránsito. La isla de La Palma ha sido una isla eminentemente agrícola. Y bueno, como todas las Islas Canarias, pues gozamos de unas bellezas naturales que yo creo que nos hace ser susceptibles de lugares con cierto encanto turístico. Nuestra obligación es, pues, de alguna manera diversificar la economía de la isla y, bueno, no centrarla exclusivamente en la parte agrícola. Y entendemos que el turismo puede ser ese complemento importante para aumentar y mejorar las rentas de la isla. Nos hemos planteado un desarrollo turístico orientado hacia inversores locales, no tanto a esas macro inversiones de fuera. Sí, y sobre todo también viviendo de la experiencia que gozamos, sufrida en otras islas. Nos podemos encontrar islas como Lanzarote. Aprender en cabeza ajena. Efectivamente. Islas como Lanzarote y Fuerteventura, donde el paquete turístico, pues muy poco dinero se queda en las islas, ha generado esa gran afluencia de público, pues problemas de tipo de lo que es la propia integración de la isla como su elemento, su cultura y su forma de ser está desapareciendo, está provocando una gran quiebra en las instituciones públicas porque está generando una gran necesidad de inversiones, de recursos, de todo tipo, de infraestructuras, desde sanitarias, escolares, docencia, carreteras, depuradoras, que eso es un coste que tenemos que asumir. Y a lo mejor, pues el turismo en esos lugares no está siendo la gallina de los huevos de oro. Entonces, en la isla de La Palma pretendemos un turismo reducido, corto, creciendo muy poco a poco y que sea respetuoso con el entorno. Yo sé que en la isla de La Palma hay varias visiones de esto. Hay quien nos ha dicho que bueno, que esto es un plan excesivamente verde y que no va a resolver ningún problema económico. Usted está hablando, perdón, del Plan Territorial Especial de Turismo. Efectivamente, que es el que tenemos en este momento a punto de aprobar. Se ha aprobado por parte del Cabildo. En este momento requiere el informe de la CODMA y el Gobierno de Canarias aprobará. Pero siga, porque hay puntos de vista polémicos en el sentido de que efectivamente, pues por una parte... ¿Se han pasado de ecologistas? No, por un lado nos acusan de ecologistas, de que somos excesivamente verdes, de que con esas cifras no vamos a llegar a ninguna parte, que ese turismo nunca va a servir. Y por otro lado, los propios ecologistas nos dicen que esto es un disparate, que esto es destrozar la isla, que 5 campos de golf que hemos planteado, que eso es una barbaridad. Y bueno, lógicamente tenemos las dos opiniones. Quien dice que el plan es excesivamente destructor y el quien dice que es excesivamente cauteloso. Conservador. Bueno, de alguna manera hay que tomar decisiones y nos podremos equivocar o no equivocar. Lógicamente nos podemos equivocar, pero lo que sí es importante es que cuando se toma una decisión, sea una decisión muy sopesada, una decisión pues muy pensada. Y bueno, en este sentido tengo que decir que todas las fuerzas políticas del Cabildo, tanto el Grupo Socialista como el Grupo Popular, por supuesto Coalición Canaria, pues estamos de acuerdo, hemos prácticamente dado el ok a ese plan territorial especial. Tenemos discrepancias en la forma en que ha sido tramitado, en la forma, en los modos, pero lo que es el fondo, en lo que son las cuestiones, las alegaciones que han sido admitidas, estamos absolutamente de acuerdo y yo creo que la obligación de un Cabildo, que es la primera institución insular, es de intentar plasmar en los documentos el máximo de consenso. Y si esto ha servido para que todos los grupos políticos y todos los ayuntamientos estén de acuerdo, pues por lo menos tenemos ese consenso. Bien, y cabe, don José, concebir de un modo pragmático yo diría un modelo turístico insular, específicamente palmero, porque ustedes están ahí hablando de un desarrollo sostenible, de tal, pero no están hablando más de eso, están hablando
de si de alguna manera, con la experiencia que ha habido en otras islas, que usted lo comentaba antes, el desarrollo turístico que puede tener La Palma va a ser un desarrollo, por un lado, suficiente, pero por otro lado, que dentro de un año o dos, o imaginemos que hay un cambio de gobierno insular, no se va a desmadrar ese proyecto. Bueno, nosotros preferimos equivocarnos por defecto que por exceso. Los errores que se puedan resolver siempre serán mejores que aquellos que no tengan marcha atrás. Entonces yo pienso que la cautela es una forma de intentar equivocarse lo menos posible. Nosotros en la isla de La Palma, por las propias características de la isla, no podemos competir con un turismo de sol y playa, puesto que La Palma tiene otros encantos que no son precisamente el sol y la playa. Luego no podemos ir a reproducir los mismos modelos turísticos. Nosotros tenemos que hablar de un turismo más imbricado con el medio ambiente, un turismo que disfrute más de cada una de las zonas del medio ambiente, intentando deteriorar lo menos posible. Nosotros vamos a crecer en un marco hacia el año 2020, vamos a tener al final 25.000 camas. ¿En el 2020? En el 2020 25.000 camas, teniendo en cuenta que en este momento hay 15.000 camas. Luego vamos a crecer de aquí al año 2020 10.000 camas más. Oiga, ¿y ustedes aguantarán la presión de que eso sea así? Bueno, ¿O saltarán por los aires? Nosotros hemos apostado decididamente por eso y hasta ahora estamos aguantando. Evidentemente hay presiones, pero yo creo que la mejor presión que tenemos que soportar nosotros es la presión de los intereses de la isla, y si entendemos que esos son los intereses de la isla y esa es la forma de que la isla pueda crecer de una forma ordenada, lenta pero segura, un crecimiento que no rompa con todos los esquemas de lo que pueda venir, nuestra obligación es mantenernos. Por supuesto que tenemos presiones y las seguiremos teniendo, lógicamente. Pero fíjese que está hablando de 10.000 camas en 14 años más o menos. Efectivamente. Entonces ni siquiera a 1.000 camas por año, ¿no? No, es que aparte de esto existe una ley que deriva de las directrices que establece el crecimiento trianual, que lo plantea como máximo 1.750 camas, que aunque quisiéramos hacer las 10.000 camas en un año, no podríamos hacerlo. Claro. O sea, pienso que es un crecimiento que se puede absorber perfectamente, que no va a suponer un cambio importante en lo que es la sociedad palmera, que va a permitir que el palmero se pueda ir incorporando a ese turismo de una forma activa, no como limpiador y camarera, sino como partícipe y como persona importante en ese proceso, ¿no? Oiga, señor consejero, y planificación también es no solo el sector turístico, sino son las otras actividades, digamos, económicas, la concepción de la isla para las otras actividades económicas. Entonces, yo evidentemente tendría que preguntarle por las otras áreas de producción, caso de que, aparte del turismo, pues caso de que en esa planificación de la isla territorial se tengan en cuenta, pues yo no sé, desde la agricultura a los horizontes industriales. ¿Cabe algún tipo de industria? Bueno, o simplemente ámbitos artesanales. Tengo la obligación de decir que sí, pero hay que ser realista. La industria en una isla donde todos los productos tengan que venir de fuera, donde estamos a mayor distancia, pues lógicamente no se hace muy atractivo para la industria convencional. Hombre, podríamos apostar por una industria más basada en las nuevas tecnologías, que no requiera tanto lo que son elementos primarios de transformación. Y en ese sentido, pues sí que estamos trabajando, ¿no? Ha nombrado la artesanía. Efectivamente, la isla de La Palma tiene una alta tradición en lo que es la artesanía. Y artesanía de calidad, además. Sí, efectivamente, y bueno, yo creo que sigue siendo la artesanía de La Palma algo importante y reconocido por todos. Pero bueno, tenemos que conjugar esa modernización de una sociedad con el mantenimiento de esas costumbres y de esos métodos artesanales que muchas veces en el tiempo pues es difícil mantener. Bueno. El Cabildo está haciendo un gran esfuerzo desde el área de artesanía para que eso siga siempre vivo y que la artesanía de La Palma sea parte de nuestra idiosincrasia de pueblo palmero. Tenemos dificultades, pero vamos, estamos luchando para mantenerla y entendemos que la artesanía y las exquisiteces de todos los productos, desde el vino, pues hasta la repostería, hasta miles de actividades que hay dentro de la parte de lo que es la artesanía, se mantengan vivas y puedan ser un complemento a las rentas de la isla. Marcela, de la innovación tecnológica, que es otro de sus responsabilidades, háblenos del proyecto de La Palma Digital, ¿cómo va? Bueno, antes de decir cómo va, ha sido un proyecto, pues lógicamente muy sometido
a las discrepancias de los grupos políticos y prácticamente ha sido el punching ball de esta legislatura. Bien. Quiero decir que el proyecto La Palma Digital es un proyecto que nace desde el propio Cabildo, con la idea precisamente de eso, ¿no? De desarrollar en la isla el uso de las nuevas tecnologías. En las islas pequeñas, el aislamiento geográfico pues dificulta el acceso a la información y, bueno, lógicamente el acceso a la banda ancha, el uso de Internet, las nuevas tecnologías, la conectividad es fundamental para evitar eso que los técnicos han llamado la famosa brecha digital. Y nuestra obligación es que no haya brecha, inclusive que más que brecha lo que sea es un puente de unión, ¿no? Entonces necesitábamos un proyecto ilusionante para la isla y así se lo hicimos saber en su momento a la Consejería de Industria, que bueno, accedió y preocupada por esa petición de este Cabildo, incorporó el proyecto de ciudades digitales que surgía desde Europa y el Ministerio para que en Canarias el proyecto Ciudades Digitales se convirtiera en un proyecto de una isla digital y en este sentido el proyecto de Ciudades Digitales en Canarias es el proyecto La Palma Digital. Entonces este proyecto es un proyecto mixto en la que participa el Ministerio en un 50%, participa el Gobierno de Canarias, concretamente la Consejería de Industria, en un 40% y el Cabildo participa en un 10%. Es cierto de que este proyecto ha sufrido un retraso en su puesta en marcha, un poco porque los inicios no hubo problemas de coordinación y problemas de diálogo y entendimiento entre las tres partes. Hay que entender que inicialmente los colores políticos de cada uno de esos grupos iban cambiando, pero bueno, en este momento yo creo que el proyecto está más seguro y más firme que nunca. Ha habido una ralentización del proyecto, pero que nos ha servido para madurarlo y de alguna manera para perfeccionar, corregir algunas cosas. Más que corregirla es conseguir que este proyecto deje pozo, que no sea un proyecto efímero de gasto de dinero en unas actuaciones desconexas que una vez terminadas se mueren y se muere el proyecto, ¿no? Nos estamos preocupando más de que este proyecto mantenga una continuidad y en este sentido pues estamos trabajando en esa oficina de técnicos de la isla que se están formando para mantener ese proyecto. Estamos adecuando los proyectos y dimensionándolo a lo que de verdad estamos necesitando. Y bueno, si bien es cierto de que solamente se ha ejecutado aproximadamente cerca de un 30%, que no es poco para el dinero que había, pero que sí es cierto que a partir de ahora las actuaciones van a venir en cascada y la mayoría de las inversiones van a venir en este momento. Por lo tanto, pienso que no va a haber ningún problema para ejecutar este proyecto y que, bueno... ¿Qué tipo de inversiones, por ejemplo? ¿A qué objetivos? ¿Y con qué? Bueno, las líneas generales de este proyecto, hay una línea muy importante que es la de acceder, que todo ciudadano pueda acceder a Internet, por ejemplo. A Internet. Entonces, hay una serie de telecentros repartidos por todo el entorno rural de la isla. ¿Pero en cualquier lugar de La Palma? En cualquier lugar va a haber cerca de 40 puntos donde puedan acceder, teniendo en cuenta que son 14 municipios. Y en esos lugares no queremos que sea un lugar solamente para chatear y jugar y hacer la tarea, ¿no? Queremos también que sean lugares de formación y donde ahí se pueda pues, alfabetizar a las personas e incluso dar cursos ya de cierto más nivel para que se puedan incorporando todos y cada uno de los sectores económicos de la isla, desde nivel medio, bajo, alto, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte tenemos lo que es la formación, que ya he comentado un aspecto de la formación, que es la de los telecentros. Por otra parte hay un aspecto muy importante que es la de administración electrónica. Entendemos que es importantísimo para que tire una sociedad que sus administraciones y sus los centros de dirección estén modernizados, porque si no sería imposible que tiren de nadie, ¿no? En ese sentido estamos en eso. También la parte turística, la parte de teletrabajo, y también hay una parte muy importante que es la de salud en la red. Hay que tener en cuenta que la isla de La Palma, su hospital fue un hospital que cuando creció se apostó muy fuertemente por las nuevas tecnologías y podemos decir con cierto orgullo que el hospital de la isla de La Palma es el hospital de toda España que más moderno y más avanzado tiene su proceso de informatización de la historia clínica y de la historia especializada. Y ha recibido premios nacionales del propio Ministerio en ese sentido. Y entendíamos que este proyecto, pues una forma de incidir también en el desarrollo y en el uso de las nuevas tecnologías, era participar en todos y cada uno de los aspectos que la sociedad palmera ha participado y lógicamente la sanidad era una, ¿no? Energías se llaman alternativas, renovables, plan de energía.
mociones, cosas ha habido ahí. ¿Qué ocurre? Bien, vamos a ver. Es decir, yo siempre me parto de una cuestión cuando planteo esto a los entrevistados, de cómo en un archipiélago, hablo en general del archipiélago, ¿no? Antes de entrar en la parte, un archipiélago con unas posibilidades para energías pues, eólicas, para energías, etcétera, ¿no? ¿Cómo es posible que no se hayan desarrollado en absoluto durante tantísimo tiempo, mientras otras comunidades autónomas, probablemente con unos recursos naturales, menos de sol, de viento, etcétera, menores que los de Canarias, pues tienen una mayor evolución. Bueno, pero bueno, eso es un planteamiento, eso es una pregunta que yo siempre me estoy haciendo continuamente, ¿no? Sin que siempre haya la respuesta. Bueno, comparto totalmente la idea contigo, es cierto, ¿no? Nadie se plantea cómo en Canarias, teniendo sol, teniendo unos alisios que constantemente nos están visitando, no estamos utilizando ese tipo de energía. Yo creo que pensar hoy en día en seguir viviendo del petróleo, yo creo que es un suicidio. El petróleo se está acabando. Y perdón por la intervención, y más a los precios que está cogiendo. Bueno, estamos ahora creo que a $73 el barril del Brent. Y subiendo. Y lógicamente en Canarias tenemos una dependencia, más que nadie, tenemos una dependencia absoluta energética. ¿Por qué? Porque los productos vienen de fuera. Nuestros beneficios mayores, que son el turismo, vienen también por fuera. Hasta el agua para regar, en Canarias, gran mayoría de ella procede de pozos que hay que elevar. O sea, tenemos una dependencia absoluta. Por otro lado, tenemos una mayor dependencia porque el aislamiento geográfico nos impide que, por ejemplo, en todas las islas pueda llevarse el gas. El gas podrá llegar a alguna isla, no a todas. La energía nuclear de ninguna manera va a llegar a Canarias. En la península, pues si en Sevilla no hay suficiente potencia, de alguna central instalada en Rumanía podría llegar a Sevilla, a Canarias no. Por eso nosotros tenemos la obligación y tenemos el compromiso y tenemos la necesidad de ponernos las pilas urgentemente. O sea, el problema del petróleo no va a venir cuando el petróleo se acabe, va a venir muchísimo antes. Es cuando empiece a escasear y se empiece a especular con el petróleo. Esa teoría de que ya los americanos tienen resuelta la papeleta y ya tienen algo guardado, eso es absolutamente falso. El tema de la fusión, eso nada, todavía está en pañales, lo del hidrógeno está en veremos. Y si hay alguien muy susceptible y muy vulnerable, es Canarias. Por lo tanto, Canarias tiene que hacer el esfuerzo absolutamente ya urgente de ponerse las pilas y depender lo menos posible de los combustibles fósiles. Por supuesto, también tenemos que hacer un esfuerzo muy importante en ahorro energético. Estamos despilfarrando muchísima energía. Y no quiero decir estos focos porque están perfectamente puestos, pero sí es cierto que en nuestra vida cotidiana despilfarramos muchísima energía. Y no solamente eso, tenemos que pensar también en ir pensando en desconectarnos de la cultura del petróleo, porque el petróleo no solamente es energía, es todo. Sí, sí. Es de esta camisa hasta este suelo, hasta esta pintura, todo es petróleo. Y tenemos que pensar en desconectarnos de esa cultura. Por lo tanto, en Canarias tenemos esa obligación de hacerlo. Y bueno, en la isla de La Palma recientemente, en una moción aprobada por todos los grupos políticos, hemos decidido pues caminar, o sea, si bien todos los tenemos en mente, era adoptar ese compromiso cierto y real de caminar hacia el 100% de la energía renovable. Yo creo que no sirve a nadie decir, no, a llegar a un 20, llegar a un 30, no, tenemos que aspirar a llegar al 100%. Si nos quedamos en el camino en un 30, pues nos quedamos, mala suerte. Pues nos quedamos en un 80 o en un 75, pero nuestra aspiración debe ser a depender lo máximo posible del petróleo, no podemos ir de otra forma. Una de las problemáticas que tenemos en Canarias, podríamos a lo mejor desarrollar mucha generación de energía eólica, pero claro, la eólica por sí solo pues tiene unas fluctuaciones muy importantes. Yo creo que ese ha sido uno de los graves problemas para nosotros incorporar energías renovables en territorios tan pequeños. Por ejemplo, en la península, donde estamos hablando de un pool de, no sé, pero por decir una cifra, 400, 500 mil megavatios, el introducir a la red 10 megavatios más de un parque eólico pues no supone ninguna fluctuación. Sin embargo, en una isla, pues como por ejemplo La Palma, que mantiene picos de 42 megavatios, poner un parque eólico de 7 megavatios o un panel solar de otros tantos, pues sí puede generar una fluctuación importante que la red no lo soporte. Entonces entiendo que en Canarias tenemos que hacer un esfuerzo y en ese sentido tenemos un ejemplo claro, el hierro, donde de alguna manera se han mezclado otro tipo de posibilidades como son la energía hidráulica. O sea, utilizar la energía eólica y los excesos de producción para elevar y digamos hacer de batería
para en el momento en que no haya ese viento y poderlo utilizar. Y yo creo que en Canarias tenemos que hacer un esfuerzo, sobre todo en las islas donde tenemos esas posibilidades, como es la isla de La Palma. Nos podríamos plantear también, hay otra problemática, que es el dinero con el que se subvencionan los kilovatios producidos por las diferentes energías. La energía eólica el gobierno financia con una cantidad para hacerlo rentable. La energía fotovoltaica está también financiada con un importante dinero, mucho más que la eólica, para que sea rentable. Pero a lo mejor teníamos que plantearnos en Canarias una tasa también de subvención para la mezcla de eólica con hidráulica, que siempre sería muy inferior a la fotovoltaica, pero que sí serviría para que Canarias pudiera resolver un problema derivado de su especificidad geográfica, que es el aislamiento, el fraccionamiento y la insularidad, ¿no? Y la dificultad de acceder a otras energías. Por lo tanto, creo que esa es una asignatura pendiente que tenemos y que tenemos que luchar todos los canarios para intentar pues, liberarnos en la medida de lo posible de lo que podamos del uso de combustible, ¿no? Muy bien, don José Izquierdo, aparte de consejero de Planificación, Sanidad e Innovación Tecnológica del Cabildo Insular de La Palma, también es portavoz de Coalición Canaria en la Corporación Insular. Entonces, bien, ya casi estamos finalizando la entrevista, se nos ha echado encima el tiempo, fíjese usted, habiendo todavía muchísimos asuntos que podríamos tratar, pero muy brevemente yo quería preguntarle cómo están las relaciones. Ya usted ha citado varias cosas que se han conseguido por consenso de la corporación, pero habitualmente, ¿cómo están las relaciones con los grupos, con los demás grupos del Cabildo? Bueno, la isla de La Palma es una isla donde siempre casi el Cabildo se ha gobernado en pacto, porque nadie ha alcanzado la mayoría absoluta. Y bueno, eso yo creo que ha conformado una forma de ejercer la política diferente en La Palma. Es una forma más tolerante, donde los partidos tienen más participación. Bueno, en este momento tenemos la suerte de gobernar con mayoría absoluta. Esto en modo alguno nos ha cambiado la forma de ser, seguimos dándole mucha participación comparativamente con lo que ocurre en otros cabildos al resto de la fuerza. Y bueno, yo creo que las relaciones de la fuerza política son unas relaciones cordiales y lógicamente están supeditadas a la proximidad de los comicios, ¿no? Oiga, y curiosamente no se da el mismo caso en todos los ayuntamientos, fíjese usted. En el Cabildo sí, pero no en los ayuntamientos. Digo, esa armonía. Bueno, no sé, o esa relación fluida. Bueno, yo pienso que todo depende de la voluntad de los que gobiernen. Yo creo que es obligación de cualquier persona que gobierne de intentar pensar que él está en la oposición y cómo le gustaría que lo trataran en la oposición. Y la mejor forma para que las cosas caminen. Y cuando las decisiones se adoptan lo más consensuado posible, esas decisiones se mantienen más en el tiempo. Las decisiones unipersonales y sin contar con los demás, pues suelen estar más sujetos a los vaivenes políticos, ¿no? Bien, don José me ha contestado en el más puro estilo palmero. Y después hablando de los gallegos. Bien, finalmente yo quería preguntarle por el Estatuto de Autonomía y por dos cuestiones relacionadas con la autonomía. El sistema electoral, que se está ahí ventilando, y esas últimas y más recientes declaraciones sobre candidatos a la presidencia. Tema polémico, donde los haya, donde, en fin, esa postura de Islas Mayores, otra vez volvemos con el calificativo, candidatos de Islas Mayores alternantes, como si las islas, no menores, sino las demás islas, no pudiesen tener candidatos también para ser presidente de Canarias. Pero vamos primero con el tema de, y ya finalmente, con el tema de la ley electoral, del sistema electoral, y muy brevemente, claro, y por otra parte, el de la candidatura. Bueno, en referencia al sistema electoral, yo creo que ha quedado muy clara cuál ha sido la voluntad, en este caso, de mi grupo en el Cabildo. Nosotros entendemos que esta reforma electoral, que de alguna manera rompe esa triple paridad que ha caracterizado siempre a Canarias, cuando los canarios van a Madrid a pedir dinero y a pedir igualdad y a pedir solidaridad, íbamos avalados porque entre nosotros mismos ejercíamos esa solidaridad. Yo creo que la ruptura de esta paridad, donde ya no hay ese equilibrio entre islas menores e islas mayores, ese equilibrio interprovincias y entre islas mayores y menores de cada provincia se rompe. Yo pienso que se da un salto atrás hacia la democracia en Canarias y lo digo convencido de eso. Yo pienso que esto no es bueno para Canarias porque no solamente no es bueno para las islas pequeñas, sino no es bueno para Canarias. Bueno,
partidos de índole nacional, pues obedeciendo criterios partidistas y criterios electoralistas, han tomado esa decisión. Y bueno, a mí sinceramente no me gustaría estar en el pellejo de las personas que, siendo políticos en una isla menor, tienen que votar a esa parte del estatuto favorablemente, puesto que, como ha dicho un compañero mío de partido y de cabildo, pues tendría que darles un dolor muy fuerte de barriga mientras estuvieran votando. Yo sí creo que deberían de haberse tomado previamente una manzanilla y ojalá sus nietos no le pregunten, abuelo, ¿por qué votaste tú en contra de esto? O sea que yo creo que con esto queda muy claro lo que es la reforma electoral en Canarias por parte de Coalición Canaria y concretamente la que atañe al Cabildo Insular de la Isla de La Palma, donde fuimos los únicos que nos quedamos solos, ¿no? Y después, con respecto a lo otro, bueno, yo creo que es bueno que en Canarias, evidentemente no creo que las presidencias de una zona, de una isla, de una nación, de una provincia, pues queden circunscritas a la capital o a las islas mayores. Lógicamente, si miramos los políticos españoles, la gran mayoría no han sido ni de Madrid ni de Barcelona. Yo creo que esto es bueno, es positivo. Personas con capacidad para ser presidentes hay muchas y, por supuesto, en las islas menores también. En la isla de La Palma también tenemos muy buenos candidatos, pero yo creo que el problema es si no hubiera candidatos. Yo creo que candidatos cualificados hay suficientes y cuando llegue el momento estoy seguro de que la cordura y el acuerdo entre todas las fuerzas y entre todas las islas canarias pues llevarán a nombrar al mejor candidato para Canarias, ¿no? Muy bien, don José, ¿hay alguna cosa que quiera agregar? No, yo simplemente decirte que ha sido un rato muy agradable, ha sido una charla muy distendida y agradecerte muchísimo por la oportunidad que me has dado de venir a este programa, que ya conocía, que es un programa de verdad que lo miro con mucho interés y que... Muy bien. Pues muchísimas gracias. Darte las gracias. Bien, gracias a usted, el Cabildo, las instituciones palmeras, siempre van a tener en el Canal 8 y por supuesto en este aprendiz de periodista que colabora con el Canal 8. El Canal 8 por parte del presidente, don Juan Luis Lorenzo, y de la directora, doña María Lorenzo, y por parte modestamente de este aprendiz de periodista como colaborador, van a tener siempre el lugar modesto pero fijo en defensa de esos intereses generales de la isla, de esos intereses del bien común, en defensa de aquellas personas generalmente que más lo necesiten, porque estamos en esa línea de ayudar. Y bueno, y nada más, desearles lo mejor, aquí estamos, a la orden, y desearles a todos, como siempre, que sean felices en la medida de lo posible. Es decir, que la medida de lo posible casi siempre pasa por aquello de pensar un poquito más en los demás y un poquito menos en sí mismo. Muchas gracias. Bien.